Espero que puedan disfrutar de la programación. Chao, chao, chao. No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. No me siento solo. Jesús es un hombre misericordioso que puede sanar personas. Es amoroso y te da lo que necesitas en todo si pones de tu parte. Al principio éramos muy renuentes. Íbamos a venir para acá, decidimos venir hacia acá para ver a la familia, pero nunca pasó por nuestras mentes conocer el Evangelio, estar en la iglesia. Nos invitaba mi suegra, mi mamá, mi papá. De hecho, cuando empezamos a ir a la iglesia, fue por medio de Edwin, mi sobrino, que invitó a Alexander a la escuelita bíblica de vacaciones. Él me decía que lo llevara, ya después de que acabó la experiencia bíblica de vacaciones, me pedía que lo llevara a la iglesia. Yo le decía que no tenía tiempo, que eso era para personas flojas, que no tenían nada que hacer. Y mi esposo definitivamente decía que no, que jamás iba a pisar una iglesia. Lo que más me sorprendió fue que me enseñaron muchas cosas, los versículos de la Biblia. Había un versículo que era de perseverancia y que persevera hasta el fin y ese será salvo, Mateo 24:13. Él decía groserías, peleaba, él era un niño problema. Yo iba a la escuela a buscarlo y la maestra me decía, ¿sabe qué? Su hijo no tiene remedio. Es muy grosero, pelea con todos, le quita las cosas a los compañeros. Hasta que un día mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Aquí la única solución es Dios. Mételo en fondo de inversión y verás el cambio que va a tener tu hijo. Empezamos a meterlo en fondo de inversión. Él empezó a dejar de decir groserías y pues eso fue un gran cambio. Vi un gran cambio, que sé que Dios, si tú le clamas, Dios te va a contestar. Yo hice un trato muy especial con Dios. Más que nada, entregar mi vida a Él. Y al momento en el que yo le clamé a Dios, empezó Él a cambiar su forma de ser. Le dije a Dios, ¿sabes qué? Dios mío, tú eres el único que puede ayudarnos. Y efectivamente, empezó a cambiar su forma de ser, de hablar.
hasta de vestir. Yo antes era muy grosero, empujaba a mis compañeros y a los de quinto. Yo los empujaba porque yo pensé que era solo un juego de empujar nada más. Porque yo pensé que era normal. Un niño yo lo empujé y me pegó en el ojo. Pues sí lloré porque me fui a mi salón con mis compañeros. Me fui llorando. Lo que más me gusta de la iglesia es que haya niños y pueda estar con ellos para que juegue con ellos al terminar la iglesia. Yo tengo unos amigos, uno que se llama Esteban, uno Iker, Los de la iglesia. Eric, y también uno que se llama García. Yo los podría animar a que vayan a la iglesia adventista para que ellos también puedan cambiar como yo. Mi versículo favorito que siempre he tenido en mi mente y en mi corazón desde la primera vez que lo escuché es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso para mí es muy especial porque cuando yo clamé a Dios, Dios me respondió. Sabemos que si ponemos los problemas en las manos de Dios, Dios hará ese gran milagro. Y los invito a eso, a ponerlos en fondo de inversión para ver el gran cambio que pueda hacer en sus vidas. Cana de Abiel tiene 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa C, el Cana, encuentra la respuesta en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Pregunta 2. ¿De qué tela estaba hecha la túnica sagrada del sumo sacerdote? A, algodón, B, lino, C, seda, D, púrpura. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa B, lino. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Levítico capítulo 16, versículo 4. Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto antes de ser libertados? A, 410 años, B, 430 años, C, 450 años, D, 470 años. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa B, 430 años. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 40. Pregunta 4. ¿Quién fue el hermano de Abraham? A, Lot, B, Nacor, C, Matusalén, D, Hilquías. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa B, Nacor. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 27. Pregunta 5. ¿De qué animales dijo David que el Señor le había librado? A, del oso y del león, B, del escorpión y del oso, C, de la víbora y el león, D, del león y la serpiente. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa A, del oso y del león. Encuentra la respuesta en el primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 37. Pregunta 6. ¿Cómo se llamó la primera ciudad registrada en la Biblia? A, Edén, B, Babel, C, Enoc, D, Cus. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa C, Enoc. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 17. Pregunta 7. ¿Cuántos hijos en total tuvo el profeta Oseas? A, 5 hijos, B, 4 hijos, C, 3 hijos, D, 2 hijos. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa C, 3 hijos, 2 hijos y una hija. Encuentra la respuesta en el libro de Oseas capítulo 1, versículos del 3 al 8. Pregunta 8. ¿Las llaves de qué reino prometió darle Jesús a Pedro? A, del Hades, B, de la iglesia, C, de la tierra, D, de los cielos. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora.
Y la respuesta correcta de alternativa D, de los cielos. Puedes encontrar la respuesta en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 19. Pregunta 9. ¿Qué rey de Judá mostró toda la riqueza del reino de los mensajeros de Babilonia? A. Acaz, B. Ezequías, C. Manasés, D. Roboam. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa B, Ezequías. Encuentra la respuesta en el segundo libro de Reyes capítulo 20, versículos del 12 al 13. Pregunta 10. ¿Cuántas veces Pablo rogó a Dios que le quitase el aguijón de su carne? A. 5 veces, B. 4 veces, C. 3 veces, D. 2 veces. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa B, 3 veces. Puedes encontrar la respuesta en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 8. Este es el lugar donde sientes el peso del dolor y el sufrimiento humano. El memorial que hay en Jerusalén de las víctimas del Holocausto. Cuando vas a ese lugar, te haces una de las preguntas más difíciles de la vida. Más difíciles de responder, de entender y explicar. ¿Será que todo este sufrimiento humano esconde el rostro de un Dios benévolo, compasivo y amoroso? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? El Salón de Yad Vashem recuerda a 6 millones de hombres y mujeres y niños que perecieron en los campos de exterminio nazi entre 1933 y 1945. Ellos dejaron atrás un enorme vacío en el mundo. Fue como si una civilización entera se hubiese perdido. Muchas de las personas más brillantes y talentosas de Europa desaparecieron en grandes incineradores o cámaras de fuego y cámaras de gases. Muchas familias destruidas, muchos sueños y esperanzas cortadas. Nada llenará el enorme vacío que dejaron millones de sobrevivientes que miran el Holocausto y ven una madre, un padre, una tía o un abuelo que les fue quitado. Seres amados, consumidos que nunca se podrán reemplazar. Y este vacío existencial enorme lleva a una pregunta inquietante, dramática e inescapable. ¿Dónde estaba Dios cuando los nazis hacían esta obra horripilante, dantesca y diabólica? ¿Dónde estaba Dios el Padre? ¿No sabía Dios lo que les estaba ocurriendo a sus hijos? Los nazis produjeron una concentración de maldad humana que ha aplastado la fe de muchas personas, millones de personas. El vacío es demasiado ancho y profundo, no parece haber una forma de entenderlo y mucho menos de explicarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos creer ante esta calamidad y este dolor desafiante? Los archivos centrales que se encuentran en el lugar documentan las atrocidades nazis en detalles chocantes e insensiblemente inhumanos. Las fotografías en el memorial hacen un impacto emocionalmente desagradables y dolorosos en los que visitan ese lugar. Hay uno en particular que muestra a un soldado de la SS o servicio secreto apuntando un rifle a la cabeza de una mujer a unos pasos de distancia. Está a punto de descargar el rifle y la mujer está inclinada un poquito como tratando de escapar la descarga. Y ella está inclinada sobre un pequeño niño apretado en su pecho. Solamente un soldado, una madre y un niño. Pero el horror a sangre fría de aquel momento, la indignación que sientes al ver la foto, habla en términos de volúmenes de la tragedia del Holocausto. ¿Qué haces al encarar una calamidad tan grande? ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué permitió esa tragedia, esa masacre? ¿Por qué estos millones de judíos tuvieron que morir?
¿Por qué la madre y el niño de la fotografía? ¿Sabes? A Jesús le hicieron estas mismas preguntas. La gente le mostró el sufrimiento humano y le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué? Y hay un incidente registrado en Lucas 13 que es relevante a este tema. Alguien vino a Jesús y le contó de una tragedia que había sucedido. Resulta que el gobernador romano Pilato había matado a un grupo de judíos galileos en el mismo momento que hacían sacrificios a Dios. ¿Qué se puede decir de algo como esto? Bueno, Jesús trató de esclarecer algo inmediato y esta es su respuesta en San Lucas capítulo 13, versículo 2. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La sabiduría popular nos dice que las cosas malas le suceden a la gente mala. ¿Pero es eso cierto? ¿Es cierto que las cosas malas le suceden solamente a los malos? Cuando sucede una calamidad, ¿es porque alguien ha pecado? Jesús dijo, no necesariamente. No podemos decir que las personas que sufren una tragedia es porque lo merecen. No podemos asumir que son más pecadores que otros a quienes no les sucede esta calamidad o tragedia. Todos somos pecadores y por lo tanto todos, sin excepción, necesitamos redención y salvación. Y esa es la única manera en que podemos evadir la calamidad final de la muerte eterna. En otra ocasión, Jesús pasó cerca de un hombre que había nacido ciego y los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Y ellos pensaban que tenía una razón para esta tragedia, una razón que explicara por qué este hombre nunca vio la luz del día. Pero Jesús contestó con las palabras que encontramos en San Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús estaba diciendo que el porqué del sufrimiento humano no se puede interpretar, entender o explicar en una forma fácil. La tragedia de cada persona no es el resultado de algún pecado específico. Hay personas que están diciendo continuamente, ¿por qué, Dios mío, esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué mi hijo querido nació con esta deformidad? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué mi hijo murió en un accidente automovilístico? ¿Por qué mi vecino murió de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras el dolor nos lastima o lastima a nuestros seres queridos, siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Sabes? La Biblia no contesta la pregunta del por qué, pero nos dice del quién. El mundo entero sufre la tragedia de la separación de Dios. El mundo entero está destrozado por el pecado. En verdad que a veces nosotros mismos no buscamos nuestros dolores y pesares, pero no podemos señalar a otros diciendo que las cosas malas solo le suceden a los malos. No podemos quejarnos y decir que las víctimas del Holocausto fueron personas peores que el resto de nosotros. No. ¿Pero qué podemos decir? ¿Cómo podemos responder al sufrimiento humano? ¿A este enorme vacío que el dolor ha creado en nosotros? Bien, Jesús enfocó su atención a lo que Dios puede hacer como resultado de la tragedia. Y mirando al ciego, dijo que Dios podía intervenir, que Dios podía hacer algo maravilloso. Dios podía desplegar las obras del bien y sacar lo bueno de lo malo. Jesús no nos da las respuestas específicas a los por qué del sufrimiento humano. No sabemos por qué esa casa familiar se quemó hasta los cimientos. No sabemos por qué esa madre amorosa desarrolló cáncer. No sabemos por qué esos muchachos murieron en un accidente automovilístico. No poseemos razones específicas. ¿Sabes? Yo no creo que haya alguien que pueda contestar estas preguntas ahora mismo. Son grandes interrogantes que nos inquietan. Pero después sí nos da una respuesta categórica a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Tenemos una respuesta específica al quién del sufrimiento. Y déjame decirte cuál es. En el memorial israelita de Yad Vashem, en la colina del recuerdo, se han levantado varias estatuas. Son una expresión poderosa de la agonía y el dolor humano,
¿qué estaban tratando de decir los escultores de las mismas? Yo creo que estaban diciendo algo muy importante. Estaban tratando de decir, yo siento contigo o por ti, yo siento algo de la tragedia que ustedes sufrieron. Las víctimas del Holocausto se sentían muy aisladas en esos campos de concentración. Fue una experiencia tan horrible que va más allá de la comprensión humana. ¿Habrá alguien capaz de captar y entender por lo que ellos pasaron? Yad Vashem es un gesto que dice, sí, si sentimos algo del dolor, sentimos con ustedes. Queremos entender, no queremos que se sientan solos. Ahora quiero que pensemos en un memorial diferente, la cruz de Cristo. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué es lo que dice sobre el sufrimiento? Así que oigamos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versículos 4 y 5, cuando el profeta inspirado por Dios se adelantó a los acontecimientos muchos siglos antes, y Dios mostró en visión lo que sucedería con su Hijo. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, Jesús tomó nuestras tristezas, nuestros más grandes pesares. Él tomó sobre sí el sufrimiento humano. Él llevó en su cuerpo las consecuencias del pecado del mundo. Por eso es que Él nos puede salvar. Pero también es por eso que Él nos comprende completamente de manera total. Jesús nos ofrece más que simpatía humana en nuestro dolor. Él está con nosotros sufriendo, está todo el tiempo con nosotros mientras sufrimos. Él siente todo lo que sentimos y sabes, con mayor intensidad. Y cuando Él dice, tú no estás solo, no estás sola, es porque Él ha estado allí donde duele. Él pasó por ese camino primero. Así que la respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Es esta. Dios está allí en nuestro sufrimiento. Él no está lejos. Él no está a la distancia. Él está con nosotros. Cristo sufrió más de lo que ningún ser humano sufrió o sufrirá jamás. Y ese hecho le da un significado especial a la promesa que encontramos en Salmo 139. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Él está allí con nosotros en el lugar más profundo y más oscuro, pero hay más, mucho más que Dios hace por nosotros en medio de nuestras calamidades personales. El memorial Yad Vashem tiene una manera especial de honrar a aquellos que murieron a manos de los nazis. Yad Vashem significa un monumento y un nombre. Se refiere a algo que Dios dijo a través del profeta Isaías. Él estaba hablando a un grupo de individuos que tenían miedo de ser separados del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Y esto es lo que leemos en Isaías capítulo 56, versículos 4 y 5. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y mejor nombre que el de sus hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Yad Vashem crea un lugar con un nombre, la colina sobre la cual está edificada llamada la colina del recuerdo. Es una forma de recordar. Eso es lo que el pueblo aquí ha hecho de frente a la aplastante crueldad humana. Ellos han prometido preservar los nombres de las víctimas. Y eso sucede específicamente en el Salón de los Nombres. Las cantidades de más de 2 millones de judíos asesinados están registrados en ese lugar. Los detalles han llegado de los parientes de los muertos. Trágicamente, muchas familias fueron exterminadas en su totalidad. Y no hay nadie que pueda poner sus nombres en el registro de desaparecidos. No queda nada de recuerdo. Pero Yad Vashem trata de preservar tantos nombres como sea posible. Es el intento de encender
unas cuantas velas en medio de la vasta oscuridad del holocausto. Tiene la intención de traer consuelo a aquellos que han perdido a sus familiares. ¿Se parece en algo al memorial que Dios hace en respuesta a nuestro sufrimiento? O si Dios dice, nunca olvidaré por lo que tú has pasado. Yo siempre lo voy a recordar y yo preservaré tu identidad. Y en Isaías capítulo 49, Él describe un tiempo cuando el pueblo de Israel atravesó por calamidades y temió que el Señor los olvidó y los abandonó. Y esta es la respuesta de Dios dada por el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 15 en adelante. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué es lo que sugiere este bello pasaje? Lo que dice es que en un sentido los nombres de los seguidores de Dios están escritos en las palmas de sus manos y Él nunca los olvidará. Bueno, en el libro de Apocalipsis, Él promete a sus fieles que nunca borrará nuestros nombres delante de su Padre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es como Dios nos consuela nuestros sufrimientos. Él dice, nunca te olvidaré. Te preservaré. Preservaré tu identidad a través de la prueba y el dolor. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Es por eso que Él es llamado el Dios de toda consolación. Es por eso que Él nos puede ver pasando a través de las más oscuras calamidades. Una creyente rusa de 24 años llamada Luba se encontró con una gran necesidad de consuelo en 1983. Ella fue sentenciada a un campo de trabajo forzado en el espantoso Gulag soviético. Era un mundo duro y brutal, tan diferente a la vida idealista que esta joven atractiva había conocido. Había caído ahora en una tundra de dolor y sufrimiento humano. Así que Luba le pidió a Dios que estuviera con ella. Específicamente le pidió que le ayudara a encontrar otra persona cristiana en la prisión. Unos días después le presentaron a María, una mujer de más edad que ella, que compartiría en el lugar su gran amor por Jesús. Pronto las dos se reunían en el patio de la prisión y estuvieron compartiendo posesiones de las Santas Escrituras, orando juntas, algunas veces cantando bien bajito. Ellas se las arreglaron a conducir servicios de adoración en aquel lugar. Y cuando una de ellas recibía una carta, la leían juntas, regocijándose sobre cada pedacito de buenas nuevas que sus amados les enviaban. Luba y María compartían un compañerismo cristiano en el Gulag, que era como un pequeño cielo en la prisión. Pero entonces llegó el día en que María fue liberada, y la joven Luba se encontró a sí misma en soledad. Ella sintió enteramente la ausencia de su amiga de fe. Pero entonces comenzó a hablar de Dios en el patio de la prisión, yendo y viniendo del trabajo, y comenzó a sentir la presencia de Dios más intensamente que antes. Dios estaba allí con ella. Así es como Luba lo explicó después de estar 3 años en la prisión. Ella dijo, yo hablaba con el Señor todo el tiempo en mi corazón y pensé que qué bueno es estar con el Señor. Tan fácil y libremente, aún aquí en la prisión. No hay palabras para expresar y describir lo que experimenté. El Señor está tan cerca en tales circunstancias. Sí, queridos amigos, Dios estuvo cerca de Luba en esas circunstancias. Por eso nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Oh, Él está cerca para darnos consuelo. Él está con nosotros para ayudarnos a pasar la prueba. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él pasó la mayor parte del tiempo aliviando el sufrimiento humano, sanando a los enfermos, los mutilados y los perturbadores emocionalmente, aquellos que estaban con problemas mentales. Él sigue haciendo lo mismo hoy. En el memorial de Yad Vashem, cada algarrobo plantado en ese terreno lleva el nombre de alguien que ayudó a los judíos durante el régimen nazi.
Israel ha otorgado a esos individuos un título honorario especial llamado uno de los justos. La pesadilla nazi no solamente desenmascaró lo peor de los seres humanos, lo que ellos pueden hacerse unos a otros, sino que también inspiró actos extraordinarios de desinterés. Y esos árboles representan historias inolvidables. Una de ellas ocurrió en una villa francesa llamada Le Chambon. Una noche de sábado en el verano de 1942, las motocicletas de la policía rugieron en la plaza de la villa. La Vichy llegó finalmente. Era la policía francesa operando bajo el control nazi. Vinieron a llevarse a los judíos que ellos creían estaban escondidos en esa villa. La policía interrogó a su pastor llamado André Trom. Ellos demandaron que entregara los nombres y direcciones de los judíos en el vecindario. Y el pastor contestó que no sabía de ninguno de esos nombres. Y realmente estaba diciendo la verdad. La gente que le estaba escondiendo tenían tarjetas de identidad falsas. El pastor dijo que no era el trabajo del pastor traicionar a sus ovejas. Así que el jefe de policía lanzó amenazas, hizo amenazas a voz en cuello y le dijo al pastor Trom que la resistencia era en vano y lo dejó. Inmediatamente se fue a su casa y apresurado llamó a la clase de Biblia de líderes jóvenes que había organizado. Estos hermanos eran la clave de su obra de salvación soterrada. Él los envió a las casas de las fincas donde los judíos se escondían. Advirtieron a los judíos a huir a los bosques durante la noche. Los Vichy los iban a buscar casa por casa. Resultó que el próximo día era domingo y la iglesia del pastor Trom estaba llena con los ciudadanos de Le Chambon. La atmósfera estaba tensa, la gente estaba nerviosa y preocupada y también ansiosa. Ellos preguntaban, ¿qué les harían la Vichy por darle asilo a los judíos que escondían? Vinieron a adorar, a ganar fuerzas de su Dios. Cantaron himnos y mientras cantaban la policía conducía una inspección casa por casa. Entonces el pastor se puso de pie para dar su sermón. Él le dijo a su rebaño que era importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Les dijo que la autoridad humana, cuando desafía la ley de Dios, no tiene justificación sobre ellos. Les recordó las palabras de Pedro en el libro de Hechos, en el 5º capítulo, que dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los llevó de vuelta a la historia de los discípulos que desafiaron la autoridad de César, y entonces les recordó en lo que su aldea se había vuelto, una ciudad de refugio. El pastor Trom había leído de tales ciudades en el libro de Deuteronomio. Dios ordenó que ciertas ciudades de refugio fueran establecidas en Israel. Si alguien era condenado a muerte, por ejemplo, sería el caso, que el caso no había sido probado, el acusado podía huir a una ciudad de refugio. Estos eran lugares donde un individuo acusado de un crimen podía huir hasta que llegue el día del juicio. Eran lugares donde los que buscaban la vergüenza no podían entrar. Los inocentes eran protegidos. Dios separó esas ciudades, dijo el pastor, no sea que la sangre inocente sea derramada en nuestra tierra. Y el pastor Trom creyó que Le Chambon podía ser uno de esos lugares en medio de la persecución nazi. Y ese pueblo, sentado en los bancos de su iglesia, se levantaron a la altura del desafío. Ellos rehusaron entregar a los judíos a las autoridades. En los días siguientes, la Vichy aplicó mayores persecuciones sobre ellos. Querían los nombres de los judíos. Querían descubrir los escondites de ellos. La Gestapo también trató de exterminar a los judíos del territorio. Trataron de acabar con todos ellos. Pero el pueblo de Le Chambon no los entregó. Nunca lo hizo a través del curso de la guerra. Y Le Chambon permaneció como el lugar más seguro para los judíos de todas las ciudades de la Francia ocupada. Verdaderamente fue una ciudad de refugio. Y los ciudadanos de Le Chambon nunca antes se habían distinguido por alguna proeza notable. Era solo gente común que se ganaban el sustento. Nunca pensaron que estaban haciendo algo heroico. Pero en ese tiempo de gran oscuridad fueron inspirados para crear algo bueno y hermoso. Fueron movidos a imitar a su Dios, que crea un lugar de refugio para los que están en peligro. Y ellos lo hicieron con el peligro de sus vidas.
Querido amigo y amiga, la obra de Dios es de rescatar seres humanos. Sí, la crueldad humana proyecta una sombra larga. Sí, algunas veces casi que aplasta nuestra fe en Dios. Pero Dios está siempre obrando para sacar bien del mal, modelando una bendición por cada tragedia, tomando el sufrimiento y transformándolo en gozo. De hecho, tenemos sus promesas sobre esta verdad. El apóstol Pablo, el gran apóstol, nos asegura en Romanos capítulo 8, versículo 28 lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Dios está siempre donde Él convierte el mal en bien. Él está allí con sus hijos. Ahora mismo no tenemos en este mundo todas las respuestas al porqué del sufrimiento humano, pero podemos hablar de aquel que está en medio del dolor y el sufrimiento. Podemos hablar del que está con nosotros en el dolor y la pena. Y lo sabemos con toda seguridad por lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos saber que Dios siente nuestras penas. Podemos saber y estar seguros que Dios nos da consuelo, que Dios alivia nuestro sufrimiento y trae o saca el bien del mal. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió, porque Cristo alivia el sufrimiento, porque Cristo le dio significado al sufrimiento. Él lo hizo en la cruz. Él lo hizo en su ministerio en la tierra. Él lo sigue haciendo ahora. Quizás has perdido a un hijo y parece que no hay consuelo para esta pérdida irreparable. Quizás estás luchando con una enfermedad que no se va, que no se cura, o ese cáncer que regresó, o estás con algo que médicamente no hay solución. Quizás tu familia se ha roto en pedazos como un frágil cristal. La gente trata de darte consuelo, de alegrarte con palabras de aliento, pero las palabras parece que caen en el vacío de tu dolor. Ellos no entienden por lo que tú estás pasando. Sabes, estás en lo correcto. Solo hay una persona que te entiende completamente. Solo hay una persona que siente lo que tú sientes. Y ese es Jesucristo. Y Él es el único que te puede ayudar a atravesar tu tiempo de oscuridad. Él es el único que puede hacer que tu sol vuelva a brillar otra vez. Tú puedes empezar este camino mientras oramos. Querido Padre, queremos llegar a ti ahora mismo y mirar a Jesús, el que llevó todas nuestras dolencias en la cruz. Sabes por lo que hemos estado pasando. Tú sabes lo que es sobreponerse a la pena. Pero necesitamos tu toque sanador. Necesitamos tu mano consoladora. Así que abrimos nuestro corazón a ti completamente. Tómanos y haz tu obra en nosotros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tiempo ha pasado rápidamente y ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza y consuelo de la palabra de Dios. Visítanos si puedes en el sitio de internet estaescrito.tv, donde estaremos actualizando y colocando nuevos materiales con frecuencia, y allí podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.